Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias por sintonizarnos una vez más en el mundo del retail, pues prácticamente iniciando este año 2021 y bueno, pues con toda la expectativa de qué esperamos o qué queremos para este inicio de año. Evidentemente, nosotros ligados al tema del comercio detallista, que es, bueno, pues nuestra preocupación y lo que nos importa. Y justamente por eso agradezco mucho que nos tome esta entrevista esta mañana el licenciado Vicente Yáñez Solloa. Él es el presidente ejecutivo de la ANTAD y le agradezco mucho, licenciado, que una vez más nos acompañe en este espacio radiofónico. Muy buenos días. No, buenos días, Gladys, y bueno, lo mejor para este 2021 para usted y para toda su audiencia del mundo del retail. Estamos a sus órdenes. Licenciado, pues me gustaría mucho iniciar. Hemos tenido un año complicado, estamos terminando este año 2020 y bueno, pues evidentemente las circunstancias que esperamos para este inicio de año, para este 2021, pues son grandes. Hay muchas expectativas puestas en que pues las cosas tienen que cambiar, que las cosas van a continuar, que van a mejorar. Y a mí me gustaría iniciar platicando un poco lo que ha pasado durante el transcurso del 2020 en relación pues a esta contingencia sanitaria, a todo lo que se vivió. Hablaría para iniciar, si usted me lo permite, sobre cuál fue la manera en que se llevaron los protocolos de sanidad en todas las unidades comerciales de las cadenas asociadas a la ANTAD y bueno, precisamente cómo funciona precisamente mejor por ser negocios que son formalmente establecidos. Pues mire, déjenme empezar por la última parte. Los socios de la ANTAD son negocios formales que cumplen con las leyes y que bueno, buscan que a través de sus actividades generar un mejor país en general. O sea, queremos ser ciudadanos cumplidos, y lo somos, de las leyes, pero también somos proactivos para apoyar cuando hay que hacerlo. Entonces, y esto ha sido muy claro, el apoyo que han dado las cadenas en los desastres naturales, etcétera. No tenemos que esperar a que nos llamen o a que nos conminen a hacer algo para hacerlo. Las cadenas siempre han sido muy solidarias con su comunidad, con sus empleados para cuidar el entorno de negocios, porque están viendo por el largo plazo, no están viendo por el corto plazo, por el año, por el periodo electoral, por el sexenio. Están viendo por el largo plazo y están viendo para un negocio sustentable a futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando inició esta crisis sanitaria? Pues lo primero que hicimos fue actuar con absoluta responsabilidad y desde la asociación teníamos ya lista, como usted sabe, el Expantab 2020 para arrancar el 31 de marzo. Y bueno, pues el Consejo nos pidió que fuéramos responsables y que aún sabiendo que pues es un evento que se lleva todo un año en arreglarlo, que es mucha gente la que está involucrada, nos dijeron todavía no hay alguna directriz por parte del gobierno en el que se pudiera definir si ese tipo de eventos podían seguir adelante o no, pero se consideró que actuando con responsabilidad y aún con las gravísimas circunstancias económicas que llevó esto, pues se pospuso el evento. Y se pospuso un evento importante antes de que ninguna autoridad pusiera nada. Después, cuando ya se decreta la alerta sanitaria, bueno, pues los negocios llamados esenciales que pudieron seguir operando, las tiendas de autoservicio, las farmacias, etcétera, establecieron protocolos muy estrictos para cuidar a su personal. Y lo primero que hicieron fue enviar al personal pues considerado vulnerable por diferentes eh, 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 características, por ejemplo, los mayores de 60 años, eh, eh, las personas que tuvieran obesidad o algunas condiciones de vulnerabilidad como diabetes, enfermedades crónicas, hipertensión, etcétera, fueron enviados a su casa y fueron enviados a su casa pues aproximadamente el 10% de la planilla de personal. Estamos hablando de una planilla personal de casi 800,000 personas. Entonces, se fueron a su casa todos los vulnerables. Las cadenas que no pudieron abrir, las no esenciales, también mandaron a su casa a sus trabajadores, algunos a trabajar a distancia, pero otros pues simplemente los mandaron a su casa para que se resguardaran ante esa alerta sanitaria. Los que pudieron seguir operando establecieron protocolos de limpieza, de control de temperatura, de control de accesos, de cuidado de aforos, de distanciamiento, tanto dentro de las tiendas de las cajas de las tiendas, como en las tiendas, como en las mismas operaciones de los propios
comercios, en las filas que hacían los clientes afuera. Entonces se fueron diseñando y estableciendo esos protocolos y compartiéndolos, que es algo muy importante, entre los socios de la ANTAD, compartiendo lo que estaba funcionando mejor, para que pudiéramos cooperar con esa disciplina, y esa disciplina fuera pues también transmitida a otros sectores. Perdón, con el gobierno fuimos compartiendo estos protocolos para que los compartiera con otros negocios, otros negocios esenciales que estaban abiertos, y lo pudieran compartir con ellos. Era algo que no quisimos quedarnos nosotros para nada más para compartir entre nosotros. Se lo dimos a las autoridades para que lo compartiera abiertamente. Eh, Eso se sigue haciendo, por cierto. Esos protocolos que se trabajaron durante digamos, los primeros meses de la pandemia, en la que estuvo cerrado prácticamente toda la actividad económica, salvo estas esenciales, como les decía, se fueron perfeccionando y se fueron compartiendo a otros grupos y al propio gobierno. Entonces, se actuó con absoluta responsabilidad, que es lo que se debe de hacer. Y bueno, creo que es algo que se hizo para cuidar, decíamos, a la clientela, digo, para cuidar primero a los colaboradores, cuidar a la clientela que estaba asistiendo a estos lugares, pero también pues con la finalidad de que pudiéramos cuidar la economía. Y me regreso a la parte de la formalidad. Estos negocios son los que generan impuestos, son los que pagan impuestos con los cuales el gobierno funciona, y también con los impuestos con los que se pagan los programas sociales. Entonces es importante, era importante cuidar la salud, es importante cuidar la salud, pero es importante también cuidar la economía, porque si no, ¿de qué forma va a funcionar el gobierno, va a funcionar nuestra comunidad? Entonces, eso se hizo en una primera instancia. Hubo un segundo tema, también acordado por nuestro consejo, muy importante, que fue el que nos pidieron que se vieran acciones, que se difundieran acciones para que se cuidaran a los proveedores, sobre todo a los más chiquitos, a los proveedores pymes, para que la cadena de valor no se perdiera. Y en esa cadena de valor, uno de los principales problemas, sobre todo para las empresas pequeñas que estaban cerradas, era el problema de liquidez. Entonces, las cadenas mismas sugirieron, y algunas de ellas fueron implementándolo cada quien de acuerdo a sus posibilidades, pero les redujeron considerablemente el plazo de pago a sus proveedores pymes para que pudieran tener liquidez. Y un problema pues grande, serio, al tener cerrados estos negocios, ese problema de liquidez no se convirtiera en un problema de solvencia y pudieran representar el cierre de empresas y por ende el cierre de empleos. Entonces las cadenas dijeron, nosotros vamos a ver de qué forma apoyamos a las pymes, sobre todo a los proveedores pymes, pagándoles más rápido para que no tengan problemas de liquidez en este tiempo que están cerrados y puedan conservar los empleos de esas empresas formales que son los proveedores, y podamos salir adelante lo más rápido de esta crisis. Hubo una tercera línea en la que trabajaron también, como usted sabe, muchos de nuestros asociados tienen, aparte de sus tiendas, tienen centros comerciales en los que le rentan pues a la tintorería, a la papelería, al restaurante, etcétera, y que esos también estuvieron cerrados. Entonces también hicieron programas de apoyo cada quien en lo individual para pues facilitarles la renta a esa tintorería, a ese restaurante que estuvo cerrado durante la pandemia y que también no se le convirtió en un problema de liquidez. Sé que en la mayoría de los casos como que se compartió la pérdida de decir, bueno, pues tú no puedes abrir, pero yo estoy consciente que no te puedo cobrar la renta completa, te quiero apoyar en algo, y llegaban a acuerdos a lo mejor en la mayoría de los casos de la mitad, ¿no? Como que cada quien llevaba la mitad del golpe, digamos. Y con eso también se apoyó a miles de empresas, no son pocas, son miles de inquilinos en los centros comerciales en los que están las cadenas de nuestros asociados. Entonces, eso fue lo que hicieron los socios de ANTAD, y eso es lo que podían hacer los socios de ANTAD, lo que estaba en sus manos, para que ese problema de liquidez no se convirtiera en problema de solvencia y no hubiera despidos masivos de personal dentro de esta economía formal, y que se siguieran pagando los impuestos, por supuesto. Entonces, dentro de todo esto también, como usted sabe, Gladys, el sector empresarial, por medio a través del Consejo Coordinador Empresarial, del cual forma parte la ANTAD en su comisión ejecutiva, pues hicieron diferentes mesas de trabajo en los que se invitó no solo a los sectores económicos del país, sino se invitaron académicos, se invitaron expertos en las diferentes materias, por supuesto funcionarios de gobierno, legisladores, etcétera, para que se pudieran analizar las formas en las que pudiéramos apoyar o establecer un gran programa de apoyo para salir
de esta crisis lo mejor librados posibles y sobre todo, pues también tomando en consideración lo que estaban haciendo en otras economías con respecto a estos apoyos. Entonces, al final lo que se concluyó fueron 68 acciones muy concretas que se presentaron al gobierno en su oportunidad para que fueran desarrollándose en diferentes partes, en las que por supuesto que se pedía esos apoyos que se estaban dando en otros países, que se llegaron a dar en otras economías, por ejemplo, como la alemana, que 30% del PIB lo destinaban a salir del problema de la pandemia. Y bueno, en México no llegamos ni al 1%, estamos al medio por ciento del PIB. Pero bueno, la propuesta se hizo, ahí está la propuesta, creo que puede ser tiempo todavía de arreglarla y en ningún momento el sector privado pidió subsidios, ni pidió quitas, ni pidió condonaciones de impuestos, sino que pues lo que se dijo es quizá hay que darles tiempo a las empresas para que otra vez un problema de liquidez no se convierta en un problema de solvencia y sobre todo se protejan los empleos formales de este país. Como todos sabemos, se han perdido pues, varios cientos de miles de empleos, casi 1 millón y pico de empleos se perdieron formales. Durante esto se recuperaron algunos, pero bueno, todavía nos faltan varios cientos de miles de empleos formales por recuperar. Y es importante que las empresas lo puedan recuperar para que puedan seguir dando esos empleos formales a sus trabajadores, la economía pueda seguir funcionando, se puedan seguir pagando los impuestos y de ahí, bueno, se paguen los programas sociales y se paguen pues, todos los gastos que requiere un gobierno para operar y funcionar y sobre todo pues se puedan tener acciones para mitigar los efectos de esta pandemia, ¿no? Las vacunas mismas se van a pagar por ahí, ¿no? Pero esto no sé, ese es el panorama de arranque, no sé si con esto contesté su pregunta. Sí, muy bien, licenciado, muy, muy bien. Evidentemente, bueno, pues me surgen más inquietudes, ¿no? Por ejemplo, el alinearse justamente a estos protocolos de sanitización, al semáforo, que ha sido algo que sube, que cambia, que, bueno, justamente ahora estamos en semáforo rojo, posiblemente se extienda todavía más el semáforo rojo. Bueno, finalmente debe haber generado un sentimiento importante para toda la clientela, para toda la gente que asiste a las cadenas comerciales que pertenecen a la ANTAD. Yo le preguntaría cuál fue precisamente esta respuesta que se tuvo por parte de la gente en relación también a el que estaban ya migrando toda su actividad al comercio en línea. Vamos, el sentir esta protección de alguna manera funcionó o mitigó la ansiedad de la gente y se sintieron más acompañados y más seguidos en este proceso. Bueno, también aparte de cuidar, como decíamos, la integridad física de colaboradores y de clientes con protocolos de sanitización, sana distancia, limpieza profunda en las tiendas, etcétera, pues también las tiendas hicieron un esfuerzo adicional y crecieron pues varios años, pudieron avanzar lo que hubieran avanzado en años en cuanto a lo que es la venta en línea, para poder seguir sirviendo a sus clientes. El crecimiento que tuvo la venta en línea, todavía no tenemos los datos precisos, ya se los daremos en su momento, pero creció lo que hubiera crecido en varios años. Las cadenas invirtieron cantidades importantes de dinero para poder seguir sirviendo a sus clientes a través de ventas en línea, que tiene mucha problemática. Usted sabe, México no es un país muy bancarizado, no hay formas de pago muy claras para esa venta en línea, todavía hay desconocimiento de esto, desconfianza, etcétera, pero creo que en esto la oportunidad de avanzar con las ventas en línea fue importante. México dio un gran paso con esto, seguramente seguiremos dándolo y con eso pues también las tiendas que estuvieron cerradas, que están cerradas, han podido servir a sus clientes. Ahora, esto de los semáforos, pues aquí lo único que, por supuesto que las tiendas se han encargado de cumplir estrictamente las instrucciones sobre de estos semáforos que han establecido las autoridades, pero este, eh, en cuanto a lo de los semáforos, lo importante me parece que es, pues quizá no es definir tanto lo que podría ser un negocio esencial o no esencial, porque hoy por hoy vemos que están trabajando en la informalidad, pues negocios que son no esenciales. Hoy mismo la venta de juguetes pues está dando en la calle y no se está dando en las tiendas y se está dando en condiciones, pues lo podemos ver todos en la televisión, pues que no cumplen con las mínimas protocolos sanitarios y que, bueno, la gente al no poder ir a comprar una tienda formal que cumple con los protocolos sanitarios, pues se salió a la calle a comprar y ahí está, y las consecuencias las vamos a ver seguramente en un incremento importante en el número de contagios, porque no es lo mismo ir a un lugar en el que está cuidada la sana distancia, la limpieza, etcétera,
que ir a un lugar que está saturado de gente sin cubrebocas y sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, por supuesto, las tiendas han estado cuidando y han obedecido esos protocolos, pero creo que deberíamos de cambiar. Quizá ahora es la oportunidad de analizar de que, pues a lo mejor no es hablar de comercio esencial o no esencial, sino hablar de comercio seguro. ¿En qué lugar podemos garantizarle al consumidor que hay menor posibilidad de contagio o que se están tomando las medidas de uso obligatorio de cubrebocas por parte de empleados y clientes, para empezar, de limpieza y sanitización en la entrada, de controles de temperatura, contra los que no lo son? Entonces, a lo mejor el semáforo no debería hablar de esenciales y no esenciales, sino debería hablar de seguros y no seguros, y la autoridad correspondiente ir a certificar si el comercio, el establecimiento, el restaurante, etcétera, que esté abierto, pues cumple con las medidas y los protocolos de seguridad y darle su sellito de que es un comercio o un establecimiento seguro y no dárselo al que no lo está viendo, porque estamos viendo el mundo al revés. Está cerrado lo que no debería estar cerrado o lo que sería más seguro para los clientes estar yendo, y está abierto lo que está tolerado lo que no es. Entonces, de esta forma no vamos a acabar con los contagios. Una de las principales preocupaciones al inicio de todo esto y que bueno, finalmente ya llevamos muchos meses transitando, fue el desabasto. Yo creo que el pensar en que pudiera haber desabasto a la gente le preocupaba en general. ¿Hubo alguna alianza, algunas estrategias que se tomaron por parte de las cámaras, las asociaciones, precisamente para evitar un posible desabasto? Sí, por supuesto. Lo primero que se trabajó fue precisamente en eso, que no hubiera desabasto de básicos, de medicinas. Hubo algún momento en el que por la alta demanda se generó escasez de algunos bienes, papel del baño, se recuerda al principio, algo que no se entiende ni en México ni en el mundo porque la gente pues, se puso a acumular papel del baño, pero por supuesto que trabajaron las cadenas con sus proveedores para mantener abierta la cadena de abasto. Ahí las autoridades nos ayudaron mucho en temas de transporte, etcétera, para que pudiera mantenerse fluida esa cadena de abasto, pudiera entenderse que a lo mejor el de las tarimas, pues es un negocio esencial, ¿no? Porque si no hay tarimas no se pueden cargar los productos y no pueden llegar, ¿no? Entonces hubo ciertas definiciones que se pudieron hacer durante este periodo con la finalidad de mantener abierta la cadena de abasto, y créame que no es menor el esfuerzo, el tener cerrada la economía, pero que usted pudiera ir a una tienda a comprar sus alimentos o comprar sus medicinas o comprar algunos artículos esenciales para poder, para su casa o para poder seguir trabajándole. Nos costó mucho trabajo, por ejemplo, que las autoridades consideraran a las papeleras, a las cadenas de artículos de oficina como esenciales cuando teníamos home office, promoviendo el quedarte en casa. Sin embargo, no estaban abiertas las tiendas que podían surtirnos de toners o de papel o de computadoras para poder trabajar, ¿no? Entonces, yo le decía que esas definiciones de esenciales y no esenciales, sí hay que trabajar sobre ellas, pero me parece que en esta época debemos de trabajar más sobre establecimientos seguros que cumplan con los protocolos. Y sobre todo también, y regreso a su primera pregunta, de la formalidad. Porque si estamos mandando la economía hacia la informalidad, que no paga impuestos, pues yo quiero preguntarme de dónde van a salir los recursos para que este país funcione. Licenciado, ¿qué es lo que hace que un empresario decida invertir en épocas de crisis? ¿Hay algunos parámetros, hay algún protocolo? Justamente, ¿qué pasa por la mente de un empresario que le apuesta a en un momento difícil invertir, seguir adelante? Las inversiones, todo el mundo lo sabemos, ya no compiten. eh, las inversiones buscan el lugar donde tienen una mejor rentabilidad. Y pues ya no hay fronteras para eso. Los países competimos por esas inversiones. Los estados dentro de los mismos países compiten por las inversiones. Hay estados que son mucho más promotores de las inversiones que otros. ¿Por qué? Porque saben que atrayendo esas inversiones generan empleos, generan crecimiento económico, generan bienestar para la población, generan recursos para el erario público, y les va mejor a los estados promotores de la inversión formal que a los que no lo son. Que nada más tienen que estar esperando a que la federación les dé recursos, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, por supuesto, los inversionistas van buscando certidumbre. Entonces, los capitales buscan donde tengan mayor rentabilidad. Y una característica que también es muy importante es buscan donde tengan seguridad jurídica y que no se cambien las reglas. Y tenemos que tener mucho cuidado.
en que le mandemos esas señales a los inversionistas, tanto a los nacionales como a los extranjeros, de que en México se respete el Estado de Derecho y no se cambian las reglas. Pues las inversiones necesitan un horizonte de tiempo para tener esa rentabilidad. El riesgo también es importante. Entonces, el riesgo pues se minimiza con ese Estado de Derecho, ese cumplimiento de la ley, ese no cambio de reglas. Y eso vuelve atractivos a los países. Y le comentaba que también los estados compiten por las inversiones. Hay estados que son promotores de las inversiones, buscando que se dé, que esas inversiones generen empleos, generen crecimiento económico, generen bienestar, generen impuestos y generen, bueno, que ese estado le vaya mejor que los que no son promotores de la inversión. Entonces, ahora es una gran oportunidad para que los estados demuestren quiénes quieren jalar las inversiones y también para que como país pues demostremos que es un país en el que se cumplen con las leyes, que las inversiones están seguras, que no tienen cambio de reglas todos los días y que, bueno, tienen un horizonte para poderse dar esas inversiones. Y me parece que deberíamos de reforzar todo eso, de tener, de ser un país seguro para invertir y los estados también, que no estén cambiando las reglas y que estén generando condiciones para que esas inversiones se den y se genere ese círculo virtuoso de inversión, generación de empleos, crecimiento económico, bienestar, pago de impuestos, etcétera, que es lo que buscaríamos todos, ¿no? Hace un momento, al inicio de esta entrevista, licenciado, ya nos platicaba usted al respecto que una línea muy importante es el apoyo a las pymes. Me gustaría retomar un poco la importancia que tiene para la asociación justamente el apoyar en este momento a las pymes, porque bueno, pues evidentemente es un gran porcentaje de la producción de nuestro país la que proviene o la que se genera a través de las mismas. Sí, mire, como todos sabemos, las pymes son las que forman la mayoría de las entidades, del número de entidades productivas dentro del país. Y bueno, son las empresas que hoy son pequeñas, luego serán medianas y luego serán grandes, deseablemente, eso es lo que buscamos. Pero lo que hay que hacer es también, pues, cuidarlas de que puedan desarrollarse de esa forma. Y a nosotros lo que nos toca es, pues, promover que sus productos lleguen a anaquel, darles buenas condiciones comerciales para apoyarlas, y sobre todo en tiempos de crisis como estas, pues si se puede apoyar su liquidez, hacerlo. Y es importante que las empresas pymes se cuiden porque hay una gran parte del empleo y desempleo formal que también necesitamos cuidar. Es algo que seguirán haciendo las cadenas, lo hicieron durante los primeros meses difíciles de la pandemia en diferentes formas, pero sobre todo apoyando esa liquidez y me parece que nuestros socios lo seguirán haciendo porque pues una tienda sin productos pues no tiene razón de ser, necesita los productos para que los clientes puedan acceder a esos productos, son el canal por cual llegan los productos de las grandes empresas, pero también de las pequeñas empresas. Y las grandes empresas pues tienen otras capacidades para defenderse, algunas se defienden solas sin ningún problema, ¿no? Pero las más pequeñas sí necesitan apoyos, pues por parte, en este caso, de las cadenas, para que puedan, como se hizo en ese momento, apoyar la liquidez, pues puedan seguir apoyando que esas empresas no se pierdan y no se pierdan esos empleos, que es muy importante. Una pregunta que yo creo que es del interés general de la sociedad es al respecto de las vacunas contra COVID. ¿Ha habido alguna intención, algún comentario de que las farmacias asociadas a la ANTAD estén considerando precisamente adquirir con laboratorios que estén autorizados las vacunas para COVID y evidentemente dar distribución de las mismas? Por supuesto, y hemos demostrado nuestro interés con el gobierno desde el principio de la pandemia, con lo de las pruebas, para realizar pruebas con los empleados, etcétera, y poder tener pues esos entornos seguros en los que se pudiera trabajar. Nuestros asociados pues, le han realizado pues, muchos miles de pruebas o decenas de miles de pruebas a sus colaboradores con la finalidad de tener ese entorno seguro y cuidar primero a sus colaboradores, pero también cuidar que el entorno esté seguro para los clientes. Le hemos manifestado a las autoridades eso y le hemos ofrecido, por supuesto, la red de cadenas que tienen farmacias, que son varios miles, varias decenas de miles de establecimientos en los que se pudieran aplicar las vacunas, pues de forma muy rápida, ¿no? Y, y bueno, se pudieran aplicar las vacunas del gobierno, que me parece que quieren aplicarlas solo en ciertos centros, y está bien, digo, cada quien toma sus decisiones, pero también le ofrecimos el que pudieran, pues, darnos oportunidad de que las compráramos.
para que se las pudiéramos ofrecer a los clientes y el cliente que la quiera pagar, pues que no se quiere esperar a que le toque su turno, bueno, y que esté en posibilidades de pagarla, pues la pueda pagar y se le pueda aplicar y con esto pues lleguemos más rápido a cubrir a la mayoría de la población, que es lo que nos surge hacer, ¿no? Entonces, aquí me parece que podríamos hacer un gran apoyo para la aplicación de vacunas. En Estados Unidos mismo hay una gran cadena de farmacias que lo está haciendo con mucho éxito. Está tanto aplicando las vacunas, en esta primera etapa está aplicando las vacunas del gobierno, pero en una segunda etapa también las va a vender. Entonces, el chiste es que lleguemos lo más rápido posible. Si el gobierno va a poner algunas, pero de todas maneras la gente está en posibilidades de comprarse otras, pues llegamos más rápido al objetivo, inclusive eso le sale más barato al gobierno, porque no tendría que invertir pues tanto en las vacunas. Habrá algunos particulares que pudiéramos sufragar el gasto de las vacunas y seguramente así lo haríamos, ¿no? Y esto está sujeto, por supuesto, a permisos y seguiremos insistiendo en que nos den esos permisos para que las cadenas puedan importar sus vacunas o adquirir esas vacunas y ofrecerlas a los clientes para que los clientes que estén en posibilidades de hacerlo pues lo hagan y se les puedan aplicar en las mismas farmacias, pero se requieren los permisos para esto y esos permisos pues, los del gobierno, tanto para la importación y compra de esas vacunas como para la aplicación de las vacunas. Ahí COFEPRIS tiene que autorizar el que se den estas cosas, pero sí lo hemos solicitado y seguiremos insistiendo en que se pueda hacer por el lado comercial, vuelvo a repetir, de que las cadenas lo puedan ofrecer a su clientela, pero también por el lado de apoyar al gobierno con esos decenas de miles de farmacias que están en las tiendas en las que pudiéramos apoyar al gobierno a aplicar las que el gobierno está otorgando gratuitamente. Y sin meternos en ninguna polémica y ninguna política, es nada más con la finalidad de ayudarnos todos, ¿no? Necesitamos llegar a tener el mayor número de vacunas en el menor tiempo posible para que esta pesadilla pues deje de serlo, ¿no? Así es, licenciado, y pues yo creo que eso es parte del propósito y, pues bueno, la oportunidad de que ya exista no solamente una vacuna, hay 2 o 3 vacunas Son que varias, están sí. ya, varias vacunas que están en boga y que pues podrían ser la opción. Licenciado, con todo este panorama, con todo lo que estamos visualizando, como estamos iniciando este 2021, ¿cuál cree usted o cómo se visualiza el panorama económico precisamente para este año que estamos iniciando? Todavía no me atrevería a darle alguna cifra cerrada de de qué estamos esperando, pero por supuesto va a haber un rebote, va a haber un crecimiento positivo después de un decrecimiento tan grande con el que vamos a cerrar, quizás cercano al 10%. Seguramente va a haber un crecimiento positivo, pero va a ser sobre de una base muy baja del año pasado. Los expertos afirman, los expertos en cuestiones económicas afirman que para que lleguemos a los niveles eh, eh, pre-crisis o pre-pandemia, pues van a pasar 4 o 5 años, no va a ser muy rápido, ¿no? Entonces, este año vamos a tener un rebote, esperemos aprovechar ese rebote para que podamos rebotar, valga la redundancia, lo más posible y recuperar los empleos perdidos y recuperar parte del crecimiento económico perdido, pero lo que sí es una realidad que la caída es tan grande que no va a poderse recuperar en meses, ni siquiera en algunos años. Va a llevar desgraciadamente más de un par de años el hacerlo, ¿no? Entonces, ahora, todo esto sí se podría avanzar si se avanzan en otros temas, ¿no? Entonces, pero primero hay que ir resolviendo las cosas, pero sí, no esperamos un año con enormes resultados. Sin embargo, vamos a estar trabajando para darlos y vamos a estar reforzando el comercio electrónico para servir mejor a la clientela y vamos a estar apoyando al gobierno en todo lo que podamos hacer, como las vacunas, que creo que sería algo importante. También algo que hemos estado ofreciendo es que los programas sociales pues se rediman en el comercio formal para que de esa forma pues sea un incentivo para los que no son formales de formalizarse y que esos recursos fiscales tan escasos pues se reciclen en la formalidad y se tenga una recuperación de IVA, de impuestos y entremos a una sola economía formal en la que todos aportemos, todos cooperemos al gasto público y, bueno, tengamos un mejor presupuesto de esa forma, ¿no? No es posible que un país en el que pues, solo 4 de 10 mexicanos en actividad económica pagan impuestos, están en la formalidad y 6 no lo están. Eso no es sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que ver la forma
de invitarlos a la formalidad, de invitarlos a que se suman a la formalidad, y los programas sociales, me parece que esos recursos fiscales pudieran ser una muy buena fórmula para que el gobierno pues incentive a que los negocios se suban a la formalidad, redimiendo esos programas fiscales a través de monederos electrónicos modernos. Ya todos tenemos celular, podemos hacer un monedero electrónico moderno en el que se pueda redimir esto en la formalidad, y tendría mucho apoyo a la economía, y sobre todo a la economía de las finanzas nacionales. Licenciado, para finalizar, porque pues yo sé que además usted tiene actividades constantes, me gustaría mucho preguntarle, ¿hay alguna línea de operación para ANTAD? Nuestra directriz es, nosotros estamos para apoyar las acciones como asociación de nuestros socios. Y bueno, pues lo que buscamos es que ellos puedan operar de la mejor manera posible, puedan operar de una forma que les facilite esa operación, y seguiremos trabajando, por ejemplo, en desregulación. Es una materia que sigue siendo pendiente, se avanzó mucho en regulaciones federales, pero hay que avanzar mucho en regulaciones estatales y sobre todo municipales, en homologar las regulaciones para que se puedan pues abrir negocios, se puedan operar los negocios de una forma más barata. Tenemos regulaciones que son muy costosas y se las acabamos pagando todos los consumidores, regulaciones redundantes en las que la federación pide una cosa, el estado pide otra, la misma, y el municipio pide la misma, y pues al final de cuentas son costos que estamos pagando pues todos los consumidores, de ineficiencias de comunicación entre las diferentes dependencias. Entonces, en desregulación debemos de avanzar mucho. Por ahí hay estudios de que hablan de que nos cuesta muchos puntos del PIB la regulación excesiva. Entonces, hay que ver de qué forma pues se tengan las regulaciones, pero pues solo las que son necesarias para una economía moderna. Desechemos todas estas duplicidades, y sobre todo pues esas regulaciones que también abren la puerta a la corrupción. Hay que quitarlas, y tiene que haber reglas claras para que el que quiere invertir, y eso es donde me regreso a su pregunta de la inversión, pues tenga un atractivo de poder invertir en un lugar en el que rápidamente hay reglas muy claras y se pueden abrir los negocios muy rápido, no tardarse años en permisos para abrir un negocio que finalmente se van al costo y al final lo acabamos pagando todos, ¿no? Entonces, en desregulación hay una enorme oportunidad, y nosotros seguiremos trabajando con nuestras propuestas para seguir avanzando en esta materia, que puede ayudar a generar muchos empleos y mucho crecimiento económico y muchos impuestos. Y como esas, bueno, pues muchas otras, ¿no? Licenciado, pues prácticamente se nos está acabando el tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo que nos tomara una vez más pues la entrevista. Para nosotros siempre conocer cuál es el pensamiento central que está encabezando la ANTAD, bueno, pues es algo muy importante. Y para finalizar, nada más me gustaría pues conocer algún comentario por parte de usted en relación a, pues sí, estamos en un año nuevo, estamos pensando en metas, en objetivos, en propósitos, es un año de oportunidad. ¿Cómo lo visualiza usted en este sentido de proyectos, de oportunidades, de reconstrucción, de reinicio? Vamos, ¿cuál es el ánimo para iniciar este año? Todos los retos generan oportunidades. Entonces, todas los grandes acontecimientos generan oportunidades, y estoy seguro que vamos a salir fortalecidos de esta crisis todos. Eh, eh, Vamos a encontrar la forma de ser más eficientes. El trabajo a distancia también va a ser un gran cambio. Algunos colaboradores seguramente van a seguir trabajando a distancia, porque igual le encuentran más valor en trabajar a distancia, tanto ellos como las propias cadenas en nuestro caso. Va a haber cambios seguramente en eso, va a haber mayor automatización, va a haber mayor comercio en línea, y vamos a seguir trabajando, le comentaba, en temas que pues, parecen triviales, pero si le quitamos peso a la regulación, pues vamos a bajar costos, y eso al final de cuentas nos acaba beneficiando a los consumidores, acaba beneficiando al gobierno, y bueno, vamos a seguir insistiendo en eso, y vamos a reconvertirnos nosotros mismos en la asociación. Durante el año pasado, apoyados con un socio estratégico que es Deloitte, hicimos un análisis muy frío, muy estricto, lo que teníamos que hacer en la asociación, muy académico, digamos. Nos apoyó Deloitte en hacer ese análisis de qué áreas de oportunidad teníamos como asociación para poder ser más eficientes y ser más efectivos con los costos. Y bueno, hicimos un presupuesto base cero, y hicimos una reconversión, y estamos haciendo cambios importantes en la asociación para que pueda seguir sirviendo a sus socios
pero siendo más efectiva, ¿no? Y más eficiente. Y eso creo que es lo que debemos de buscar en todos los negocios y en todas las actividades económicas, ver de qué forma podemos hacer las cosas mejor y que este reto pues se convierta en una oportunidad de búsqueda y de análisis de la mejor solución, ¿no? Y los invito a todos a que hagamos eso, ¿no? Siempre se puede mejorar. Pues, licenciado, no me resta más que agradecer, como siempre, muchísimo el placer de tener esta plática con usted, el que siempre, pues, nos abre su agenda, nos abre su espacio para dar algún mensaje importante a nuestros asociados, a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, licenciado. No, muchas gracias a usted y bueno, al mundo del retail y espero que sigamos trabajando en tener un mejor México. A todos queremos que a México le vaya bien, porque si a México le vaya bien nos va a ir mejor a nosotros. Entonces hay que trabajar por tener ese mejor México, por construir ese mejor país entre todos y porque pues sigamos avanzando, ¿no? Y sobre todo en estas épocas difíciles, bueno, pues hagamos de estos retos oportunidades, ¿no? Muy bien, y recuerden, usen correctamente el cubrebocas y cuiden. Así es, licenciado, pues en ese cometido nos quedamos. Le agradezco mucho, de verdad, este mensaje de inicio de año para toda nuestra audiencia. Y pues a ustedes que amablemente nos hacen favor de seguirnos todos los miércoles del mundo del retail, bueno, pues nosotros también nos sumamos a esta oportunidad de poder ofrecer a usted las importantes temáticas que están haciendo falta en estos momentos en el comercio detallista para enriquecer y para generar pues una cadena de valor todavía más importante. Muchísimas gracias. Yo lo veo y nos escuchamos el próximo miércoles aquí, muy puntual a las 11 de la mañana.